Si escuchas la palabra Mesías, seguramente te viene Jesús a la cabeza. Sin embargo, de dichas religiones abrahámicas, la única que ve a Jesús como el Mesías es el cristianismo. Hay gente que ni siquiera sabe la razón por la que Jesús es nombrado Mesías. Así que en este video veremos por qué se cree que Jesús es el Mesías y por qué no. El significado de Mesías es Salvador enviado por Dios para liberar a un grupo de personas o a la humanidad. Quiero aclarar que Mesías es un término que se originó en el judaísmo y actualmente no solo se refiere a lo religioso, también se puede referir a una persona real a la cual se le deposita una confianza desmedida para lograr algo. Como aquí en México hay gente que le dice Mesías a Andrés Manuel López Obrador. No todos somos así, lo juro. La Iglesia cristiana ha afirmado que Jesús es el verdadero Mesías porque es hijo de Dios o es Dios encarnado, coincidió con las profecías y ya. Solo por eso es el Mesías. Pero como dije hace un momento, el término Mesías es algo que nació dentro del judaísmo y modificado por el cristianismo. ¿Por qué? Pues nada más su huevo derecho dijo que lo cambiaran y ya. Para el judaísmo, el Mesías es algo mucho más complejo. La llegada del Mesías es anticipada como una revelación de Dios a través de la Torá. En esta religión existen dos Mesías, por así decirlo. El más famoso y el que influyó a la visión del Mesías en el cristianismo, el Mesías descendencia de David. Y otro menos conocido, el Mesías descendencia de José el Soñador. Es el menos conocido ya que hay un gran número de personas que piensa que esto es un invento, pero ese es otro tema. En este video veremos al Mesías principal. Para los judíos, considerar a una persona Mesías no consta de que éste pueda realizar milagros o que sea hijo directo de Dios. Los judíos cuentan con 5 requisitos: ser descendencia de David, ser erudito de la Torá, o sea, ser estudioso y observador de la Torá, tanto escrita como oral, luchar las guerras de Hashem, que no significa algo espiritual, literal, que te lances a una batalla contra los enemigos de los judíos o de Dios, construir el tercer templo de Jerusalén y repatriar a Israel y a todos los judíos que fueron exiliados cuando se destruyó el segundo templo. Para que el pueblo judío te considere un posible Mesías, debes ser descendiente davídico, ser un estudioso y observante de la Torá, tanto la ley escrita como la Torá oral, como lo fue el rey David, y debes ser un líder que le importe y haga todo lo posible para que el pueblo judío se comporte de acuerdo a las leyes de la Torá, tanto individual como colectivamente, y luchar las batallas contra los enemigos de Israel. Una vez que tengas estos 3 requisitos, puedes ser candidato a Mesías. Candidato, mas no el Mesías tan esperado por los judíos. Un ejemplo de esto es Simón Bar Kokhba. Este hombre fue líder de la rebelión judía contra el Imperio Romano en los años 132 y 136. Contaba con los 3 requisitos para ser candidato a Mesías. Era descendencia de David, conocía la Torá e imponía sus leyes y, como dije, peleó las batallas Hashem. Lamentablemente lo asesinaron los romanos en el año 135. Aquí los sabios se dieron cuenta que a pesar de que ya contaba con dichos requisitos iniciales, no era el Mesías por no sobrevivir las batallas de Hashem, por no construir el tercer templo de Jerusalén, ni repatriar Israel. Las primeras menciones de la llegada del Mesías vienen en Deuteronomio y son profecías hechas por Moisés. La cosa es que el Mesías sería un enviado de Dios, mas no necesariamente Dios encarnado o hijo de Dios. Otras cosas que definen al Mesías es que éste seguiría las leyes de la Torá. Si alguien que se hace llamar Mesías osaba cambiar cosas de la Torá, sería un falso Mesías. Dentro del judaísmo existen textos rabínicos que hablan explícitamente de Jesús. Mencionan cómo Jesús se autoproclamó el Mesías, como el cristianismo te lo cuenta, pero intentó modificar las leyes de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es un Mesías falso y el peor de todos, ya que tuvo mayor magnitud en la humanidad. Pregúntale a cualquier persona quién es el Mesías, te dirán que Jesús. Pregúntales por qué y te dirán que porque es el Hijo de Dios o Dios encarnado. Pero pregúntales que si al menos saben de dónde viene el término Mesías y qué hace un verdadero Mesías, y no te sabrán responder. O te dirán que la visión de los judíos es errónea.
Lo que hizo el cristianismo, y es lo que siempre les digo en casi todos los videos, agarran las cosas y las moldean a su gusto. Hablando históricamente, el judaísmo es una copia de mitologías como la sumeria y el cristianismo es la copia de la copia, solo que más descarada. El cristianismo agarró el concepto judío de Mesías y la moldeó a su conveniencia e hicieron creer que Jesús era el Mesías cuando no lo es. Como mencioné anteriormente, existen textos que mencionan que Jesús intentó modificar las leyes de la Torá. Incluso en el Talmud, la Biblia, el canon del judaísmo, se sigue mencionando esto. Claro que en un inicio la iglesia cristiana no vio muy bien dichos textos, en especial en la Edad Media. Dichos textos, o mejor dicho, el Talmud fue quemado y por lo tanto no fueron incluidos en la Biblia canon. Tiempo después, la iglesia permitió reimprimir el Talmud siempre y cuando no se incluyeran los textos donde se hablara explícitamente de Jesús. Afortunadamente, actualmente se pueden encontrar dichos textos gracias al médico y estudioso de la Torá, Maimónides, quien escribió sobre el Mesías y menciona a Jesús. Estos párrafos fueron censurados, pero sobrevivieron a la destrucción masiva por parte del cristianismo y apenas hace 20 años se volvieron a incluir dichos textos en ediciones nuevas de la Torá. Esto es algo que en cierta forma, recalco, yo no soy religiosa ni mucho menos judía, no puedo hablar por lo que piensan los judíos, pero de cierta forma esto es algo que a los judíos les preocupa o molesta. No piensen mal, para ellos Jesús fue un profeta muy estimado, pero lo que hizo de autonombrarse el Mesías, Maimónides menciona lo siguiente sobre Jesús. También Jesús imaginó que él era el Mesías y fue ejecutado por orden del tribunal. Esto había ya sido profetizado por Daniel, que dijo: y los hijos de los indecentes de tu pueblo serán enaltecidos y tratarán de que se cumpla la visión profética que ellos mismos concibieron, pero fracasarán. ¿Y acaso existe algún fracaso más grande que este? Todos los profetas dijeron que el Mesías remidirá a Israel y los salvará de sus enemigos, los traerá de nuevo a su tierra y fortalecerá la observancia de la Torá. Y este hombre, Jesús, provocó todo lo contrario: la muerte de los judíos por la espada, el exilio de los judíos y su dispersión, e intentó reemplazar la Torá y engañó a la mayoría del mundo haciéndolos que sirvan a un Dios que no es Hashem. Maimónides explica muy claramente que Jesús representa todo lo contrario a lo que el Mesías debería ser para el pueblo de Israel. Su intención de cambiar la Torá y la persecución permanente que sufrió el pueblo judío irónicamente en nombre de Jesús. Según los judíos, el verdadero Mesías será el líder del pueblo de Israel que los defenderá de sus enemigos, los protegerá y los hará regresar a la tierra de Israel, donde vivirán en paz con sus vecinos, libres para estudiar la Torá y observar sus mandamientos, cosa que Jesús en ningún momento realizó. ¿Qué opinas de esto? Déjame tus puntos de vista en la caja de comentarios. Y si estás ardido, ¿qué haces acá, güey? Ya, lárgate.